Bienvenidos a nuestro programa de hoy, donde exploraremos los misterios profundos de la Biblia con la perspectiva aguda del pastor Armando Alducín. Este video nos sumerge en el tema de las dos Babilonias de Apocalipsis 17 y 18, revelando el contraste entre la Babilonia religiosa y la comercial, un reflejo de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el caos del fin de los tiempos. Un espectador desde Costa Rica expresó gratitud por las claras enseñanzas, destacando la importancia de comprender las Escrituras para afianzar la fe. Otro comentario, desde Toluca, envía bendiciones al pastor Alducín, mostrando el impacto de estas prédicas más allá de las fronteras. Sin embargo, un seguidor señaló interrupciones en el audio, pero animó a seguir con la misión, pues mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo se manifiesta Babilonia hoy? Acompáñenos en este video para descubrirlo y reflexionar sobre su propio camino de fe. No, claro, esto es vital para nuestra comprensión, ¿verdad? Porque, en primer lugar, el gobierno pasado demócrata, ¿verdad?, infiltró más de 250,000 migrantes a Estados Unidos, pero ojalá que se llamaran migrantes realmente, porque la intención del movimiento globalista y de la izquierda es infiltrar Estados Unidos con terroristas, con personas que están tratando, musulmanes, pero radicales, grupos de cárteles de México también. O sea, fue una infiltración explosiva que cuando entra el presidente Trump, lo primero que tenía que hacer, si quiere volver otra vez a levantar esta nación, es regresarlos a sus países, porque ojalá, vuelvo a repetir, que fueran realmente los trabajadores que los medios de comunicación han pervertido y tergiversado, diciendo, ¿verdad?, que están regresando a personas, a mujeres embarazadas y hombres que no tienen antecedentes. Todo esto es una maquinaria de desprestigio en contra del gobierno del presidente Trump, de parte de los medios de comunicación, de la revista El Economista, de la cadena de televisión CNN, CBC News, etcétera, etcétera. Entonces, pues en California, que es un estado completamente en manos de la izquierda, ¿verdad? Gavin Newsom, el gobernador, es una persona completamente corrompida moralmente, mandó cerrar iglesias durante el tiempo de la pandemia, es anticristiano, se proclama el mismo ateo. Pues él comenzó una serie de movimientos para poder tratar de impedir que los migrantes de California regresaran a sus países. Pero eso no es el problema. El problema está que cuando él comenzó a tratar de hacer esto, vimos que se vino un movimiento tremendo propiciado por el mismo gobierno para que pudieran hacer incendios en las calles y pudieran comenzar a asaltar comercios, lo que le dio al presidente Trump la puerta para decirle, oye, o frenas el problema en California o voy a tener que intervenir con la Guardia Nacional. Entonces el gobierno de Trump tuvo que intervenir con la Federación, con la Guardia Nacional para impedir que hubiera más problemas y defender también a los ICE, que son policías que pertenecen al gobierno federal y que están encargados de la migración. Entonces el gobierno tenía que protegerlos, pero como no los protegió el gobierno de California, tuvo que intervenir el gobierno federal. Entonces aquí se armó el problema porque esa era la intención del gobernador de California de provocar este caos. Ahora se lo ha revertido, no es Trump el que ha hecho explotar esto, él nos ha llevado a este caos, etcétera, etcétera. Pero son puras mentiras que no tienen ninguna base ni ninguna coherencia para poder explicarlo. Así que esto es un problema que ya se ha extendido aquí en Dallas, en Austin también hubo algunos movimientos que se levantaron, nada más que aquí en Texas, dice un dicho tejano, don't mess with Texas, o sea, no te metas con Texas, porque aquí la policía sí es, aquí no agredes a nadie porque la policía te mata. O sea, tienen el derecho que si un policía se vea amenazado en su propia vida o de terceras personas, tiene la obligación de poder intervenir mortalmente. Así que pues va a ser muy difícil aquí en Texas que esto pueda tener un éxito. Pero vamos a esperar ahora este próximo sábado el desfile militar que va a haber en Washington, donde se van a unir, ¿verdad?, pues muchas organizaciones de izquierda y globalistas para tratar de hacer algo. Tenemos que orar por este país
porque estamos a punto de una verdadera guerra civil. Sí, y luego surgen como dice un viejo adagio, ¿verdad? Que río revuelto, ganancia de pescadores, luego surgen, ¿verdad? Los que Exacto. tratan de aprovecharse de toda esta inestabilidad, porque es lamentable. Recién veíamos también allá en Europa, en Francia, ¿verdad? Con lo que supuestamente era la celebración de que un equipo francés, el Paris Saint-Germain, ganara la Eurocopa y en la celebración empezaron las manifestaciones, empezaron a asaltar tiendas, empezaron a quemar vehículos y la policía a intervenir y una desestabilidad y uno dice, bueno, no es un tema que está centrado única y exclusivamente en un punto, sino que es como la sociedad. Hay que de verdad, Pastor Alducin, volver los ojos a Dios, ver cómo la iglesia, pues orar y también ver cómo nos podemos afectar más a la sociedad, ¿verdad? Porque definitivamente hay grupos que están queriendo desestabilizar naciones, países. Claro, es un encuentro como jamás se había visto entre las tinieblas y la luz, entre el hemisferio occidental y el hemisferio oriental del mundo. Es un encuentro que tenía que llegar a la culminación con esto que estamos presenciando con nuestros propios ojos y que va a desembocar, ¿verdad? Va a desarrollarse con problemáticas mucho más grandes y con problemas que jamás nos imaginamos que podían suceder en las sociedades. Así es. Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, que el Pastor Alducin, como siempre ustedes lo saben, nos trae temáticas muy interesantes y él ha querido compartir un documento con nosotros el día de hoy hablando de las 2 Babilonias. Así que ya usted sabe cómo poder tener acceso a esta información al +1-469-781-1000. Usted ahí en el asesor virtual le va a validar sus datos y le va a poner un menú, usted pone el de descargas y ahí en descargas, la primerita que aparece, ¿verdad? Hablando de las 2 Babilonias, es el documento que el Pastor Alducin va a tratar con nosotros el día de hoy y también no está de más recordar que este programa está siendo grabado y que a partir de mañana en la plataforma de Enlace Plus, totalmente gratuita, tanto para Android como para iOS, usted puede tener ahí la información, el programa completo y cotejar todo esto porque vamos a centrarnos en las 2 Babilonias, el enfoque que el Pastor Alducin tiene para el día de hoy. Algo importante, Pastor Alducin, que usted estaba mencionando aquí es como porque estamos hablando de Apocalipsis 17, Apocalipsis 18 y usted menciona el Apocalipsis 13, tal vez un poquito explicar que uno, aunque la Biblia la puede leer de corrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no significan que los acontecimientos que se narran en la Biblia sucedieron en ese mismo orden, ¿verdad? Porque a veces cronológicamente cometemos errores o los estudiantes, ¿verdad? A veces tienden a confundirse en el sentido que creen que va así de corrido y que así se narra la historia de la humanidad, cuando a veces la Biblia se devuelve en el tiempo, se adelanta en el tiempo. Y hay que aprender también a visualizar estas cosas para poder darle una buena interpretación a la Escritura. Claro, muy bien, Roger, pues así es efectivamente. El orden cronológico de muchos pasajes en la Biblia están dislocados, o sea, está uno antes y el otro después. Lo voy a explicar. Por ejemplo, en el libro del Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1 describe la creación en los 7 días y se describe también y Dios creó al hombre y la mujer. Varón y hembra los creó Dios. Sin embargo, en el capítulo 2 viene una explicación de lo que es el capítulo 1. Y vemos que el capítulo 2 termina cuando Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, la creación de la mujer, ¿verdad?, fue en el capítulo 1, pero al mismo tiempo en el capítulo 2 se explica con detalles cómo fue la creación de la mujer. Entonces, tenemos que entender esta cronología para poder entender la Biblia. En el capítulo 61 de Isaías, dice la Biblia que cuando Jesucristo, en el capítulo 4 de Lucas, entró a la sinagoga, explicó, porque este es el día, ¿verdad? No explicó que era el día del Señor, que es el día del juicio, sino el día en el que Él venía a rescatar a los oprimidos, a sacar de la cárcel a los encarcelados, etcétera, etcétera, espiritualmente hablando. Y en el capítulo 61 de Isaías vemos que está en un solo versículo 2000 años de diferencia. Lo mismo pasa en el Apocalipsis capítulo 12, cuando vemos que Jesucristo nace y después le es entregado el reino. En un versículo está el nacimiento y está el final de la vida del reino de Jesucristo. Muy bien. Cuando llegamos nosotros al Génesis también, encontramos otro pasaje igual. En el capítulo 11 se describe la Torre de Babel, ¿verdad? El primer movimiento globalista que se inició en el mundo para poder independizarse de Dios. Y en el capítulo 10 se describen las 70 naciones que formaron o salieron de la
confusión de la Torre de Babel. Entonces, el orden cronológico es primero el capítulo 11 y después el capítulo 10, pero está al revés. Primero es el capítulo 10, las 70 naciones, y después el capítulo 11 describiendo la confusión de las lenguas. Entonces, al llegar al Apocalipsis, encontramos esta misma dislocación de capítulos. Por ejemplo, encontramos en Apocalipsis el capítulo 13, donde el anticristo ya está reinando junto con el falso profeta. Un evento que va a suceder a la mitad de la tribulación, porque los primeros 3 años de la tribulación, el anticristo no está reinando, solamente se le dieron al anticristo 3 años y medio, 1260 días o 42 meses de gobierno, que será los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos al anticristo ya reinando. Luego en el capítulo 17 encontramos que el anticristo está bajo el poder o bajo el dominio del sistema religioso descrito como la ramera, que es los primeros 3 años del reino de la semana 70 de Daniel. Entonces, primero es el capítulo 17, después es el capítulo 13, porque después de que se tenga la reunión con la ramera, viene el gobierno del anticristo, y después es el capítulo 18, que es la Babilonia comercial, que es el final de la tribulación o el final de esta ciudad, literalmente, que va a estar ubicada en el Medio Oriente. Entonces, es muy importante que recordemos, primero es el capítulo 17, apúntalo si estás enseñando el Apocalipsis, después es el capítulo 13 y después es el capítulo 18. Impresionante, sí, muy bueno esto, Pastor Aldo. De hecho, uno lee los salmos, ¿verdad? Y en los salmos a veces la gente cree que, ¿verdad?, vienen también, que es la época del rey David, de Salomón, y luego que los proverbios de Salomón, y parece como que todos los salmos eran de una sola época, y no, uno ve salmos de Moisés. De hecho, hoy en la mañana escuchaba justamente que decía esto de Babilonia, el Salmo 137, hablando de aquellos que fueron pasados cautivos a Babilonia, pero también hay salmos que son de David. Entonces uno dice, ¿cómo de verdad la Biblia cronológicamente en el tiempo no la puede uno llevar así como un orden estricto, sino que hay que aprender de verdad a leer esto para poder entender? Muy bien, Pastor Aldous, y cuando uno menciona Babilonia, en este caso vamos a ver la parte profética, que usted bien lo está mencionando tanto de Apocalipsis 17 y 18, pero para entender, porque uno se imagina Babilonia, el contexto de Nabucodonosor y el imperio que vino a conquistar Israel, ¿cómo podemos ir definiendo las diferencias que hay entre la Babilonia que era de esta época y lo que narra Apocalipsis? Bien, muy buena pregunta, Roger. Bueno, es importantísimo saber que la palabra Babilonia es la palabra que se usa más en toda la Biblia después de la palabra Israel. O sea, hay 2 ciudades realmente, o 2 territorios geográficos importantes que el Espíritu Santo ha puesto su atención para que nosotros podamos abrir los ojos y poder discernir el programa de Dios. En primer lugar, aparece la palabra Babilonia 283 veces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la primera vez que aparece en la Biblia la palabra Babilonia es en el capítulo 10 del Génesis, cuando Nimrod, el primer líder rebelde que encabezó la primera rebelión masiva en contra de Dios, dice el versículo 10, capítulo 10 del Génesis, y fue el comienzo de su reino Babel. Efec, que es actualmente Irak, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Mucha atención con esto. Siempre que nosotros encontremos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, para poder deducir, para poder discernir que se está hablando de una ciudad en algún lugar en el mundo o en el mapamundi, es importante ver la forma en la que se describe. Por ejemplo, cuando la Biblia describe la tierra de los caldeos, mucha atención con esto, la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar se refiere a las naciones de Irak y de Siria principalmente, que es lo que era la antigua Babilonia o la antigua Mesopotamia, que significa en tierra entre 2 ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando dice la Biblia que el comienzo del reino fue Babel, en la tierra de Sinar, está especificando claramente que fue en el Medio Oriente. Muy bien. Después brincamos al capítulo 10 del Génesis, donde ya vemos nosotros la rebelión que se hizo por primera vez. ¿En dónde? En la tierra de Sinar. Dice el versículo 2, Génesis 11:2. Aconteció
que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, o sea, el Medio Oriente entre Babilonia, lo que es actualmente Irak y lo que es Siria actual. Ahí fue donde se juntó la primera rebelión en contra del mundo, y ahí será también donde culminará en el Apocalipsis también la final rebelión en contra de Dios. Y esto es muy importante porque ya cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 encontramos dos Babilonias, y la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo usa otra vez la palabra Babilonia para terminar la Biblia y para poder definir dos ciudades que van a ocupar una preponderancia, un lugar protagónico de suma importancia en los tiempos del Anticristo? Entonces, la primera ciudad que se menciona en Apocalipsis 17 es la ramera, la ciudad babilónica religiosa con el nombre de Babel. Y en segundo lugar, después de los primeros 3 años y medio que el sistema religioso o la Babilonia religiosa tenga el control del Anticristo, a la mitad de la semana el Anticristo se deshace de este poder religioso, y entonces viene la ciudad comercial o el centro comercial mundial en que el Anticristo va a convertir el Medio Oriente. Bien, qué importante es que la palabra Babilonia, que significa confusión, sea usada. Desde el principio de la Biblia, cuando los hombres quisieron realmente subir al cielo, ¿verdad?, en el intento que continúa la Biblia mostrándonos que la humanidad va a seguir esta secuencia, vamos a tratar ahorita ya de alcanzar el cielo a través de ¿qué cosa? A través del conocimiento. Vamos para allá en un momento con la famosa inteligencia artificial. Entonces, vemos nosotros en los primeros 1500 años de historia, desde Adán hasta el diluvio, de qué forma los seres humanos construyeron en ese tiempo las torres de Giza, de Egipto, de Machu Picchu, los Stonehenge en Inglaterra, el calendario azteca, que se considera que todo esto fue hace 4.000, 5.000 años aproximadamente, cuando la ciencia, pues como no puede explicar cómo es posible que la tecnología de hace 4 o 5.000 años haya podido producir las pirámides de Giza y el calendario azteca sin computadora, sin calculadora, sin personas estudiadas. ¿Cómo es posible que las ruinas de Machu Picchu, los sistemas monolíticos que existen ahí en el Perú, hayan sido levantados con piedras de 15, 20 toneladas? En fin, todo esto que ahorita la ciencia está confundida, o sea, está en Babilonia la ciencia del siglo XXI, tiene una explicación en la Biblia. ¿Y qué explicación hay, verdad? Que antes del diluvio, los ángeles caídos, o sea, los que le llaman extraterrestres, entre comillas, la ciencia, porque es lo único que pueden explicar ellos, tuvieron contacto con los seres humanos y nos revelaron secretos científicos que pueden considerarse como una evidencia y como una prueba con las construcciones monolíticas que existen en el mundo entero. Así que no cabe duda que esto no pudo haber sido obra de seres humanos. Tuvo que haber la intervención de seres sobrenaturales. Y se va a repetir lo mismo antes de que venga Jesucristo. Vemos ahorita con el fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Qué cosa es? Bueno, es una información que a través de logaritmos ya rebasó la programación humana, y donde ya podemos ver intervención dentro de la inteligencia artificial de demonios, de espíritus que ya están entrando, ¿verdad? Lo sabemos que lo pueden hacer en cualquier lado, a través de monumentos, a través de una computadora, a través de una persona, a través de visiones en el cielo. Pero estos espíritus ya están comenzando a darle a la humanidad una información ya sobrehumana. Y es a lo que hemos llegado, a la confusión. Por eso así termina la Biblia. El sistema religioso nos muestra que a través de toda la historia, lo que más ha confundido a los seres humanos es la religión. Y tenemos en este momento que divorciar la palabra religión con cristianismo. Esto es muy importante para los que estudian teología y por los políglotas y para todos aquellos que están tratando de dar comentarios acerca de lo que está pasando con las religiones. Muy bien, desde Adán hasta nuestros días, el sistema religioso ocupó el lugar de Dios.
Las religiones son el invento, el esfuerzo de los seres humanos por tratar de llevarnos por diferentes caminos y decir, todas las religiones tienen el mismo Dios. Unámonos todas porque todas buscamos la paz, porque todas buscamos el amor. Ahí está la trampa, ahí está el engaño, lo que también se llama en el siglo XXI el famoso movimiento ecuménico. Así que las religiones a través de toda la historia han sido sistemas humanos para engañar al hombre, para darle al hombre un anestésico. Pues mira, pues tú perteneces a esta religión y te vas al cielo, o tienes la conciencia limpia, o persínate cada vez más, o toma la comunión de vez en cuando, o si te eres budista, bueno, el budismo es una religión atea. O sea, cualquier persona podría decir, oye, cuando hablas de religión, estás hablando de que Dios, no, el ateísmo es una religión, el comunismo es una religión, por el amor de Dios, que son anti-Dios. Así que no todo lo que es Dios es una religión. Veamos la confusión. Por eso viene la palabra Babel. ¿Qué significa confusión? Cristo viene al mundo en Juan capítulo 4 y nos corre completamente la cortina y nos revela el enigmático misterio de las religiones. Cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, oye, mis padres adoraron en ese monte. Ustedes dicen que en Jerusalén. Estoy confundida. Claro, las religiones confunden porque no saben realmente cuál es la verdadera. Y Cristo le contesta a la mujer, tú estás tan confundida, ¿verdad?, como ha estado toda la humanidad. Créeme a mí, dijo Jesucristo, porque mi Padre es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y en verdad le tienen que conocer. Jesús viene al mundo a decirnos, créanme a mí, no le crean a Buda, ni a Mahoma, ni a Confucio, ni a Mahatma Gandhi, ni a ningún líder humano, porque yo soy Dios. Mi Padre me ha enviado a este mundo a quitarles esta confusión mental, porque solo mi Padre puede revelarnos cuál es el verdadero camino. Y yo soy el camino, dijo Jesucristo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, esta mujer estaba confundida porque creía que las religiones ocupaban un edificio o un templo o un lugar, y no es así. Cristo viene a revelarnos que el verdadero cristiano es la persona que invita su vida a Jesús y que le adora en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Tú puedes estar en el monte, en Chapultepec, puedes estar en un lago, y donde quiera que tú estés y te juntes con 2 o 3 cristianos, ahí está la iglesia. La iglesia no son denominaciones, no son construcciones, no son sistemas, no son organizaciones humanas. La iglesia es un cuerpo que se llama Jesucristo y Él es la cabeza y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Así que esta es la razón por la cual la Biblia, vamos a explicarlo más adelante, termina con 2 Babilonias. El sistema religioso es lo que más ha confundido al mundo y terminará con un sistema religioso final, y lo que más lleva al mundo actualmente es la avaricia por el dinero, que es la Babilonia comercial que vamos a hablar más adelante. Impresionante, doctor Alducin. Sí, y recordar que justamente usted está apuntando hacia este documento que nos ha compartido el día de hoy de las 2 Babilonias, que recuerde que la información está en pantalla, más 1-469-781000, en la línea de WhatsApp de enlace, que espero que ya usted lo tenga en sus contactos, y ahí usted pone hola, el asesor virtual le va a llevar a un menú que le va a poner ahí una serie de opciones. En la de descargas, usted elige descargas y le va a poner otro menú, la primerita que está ahí, que son las 2 Babilonias. Es este documento donde el pastor Alducin nos está compartiendo el día de hoy. Y pastor Alducin, para ya, antes de entrar directamente ya en lo que son estos Apocalipsis 17 y 18, porque podría haber, ahora usted hablaba, nos hizo realmente toda una masterclass, ¿verdad? Con esa, lo que usted acaba de compartir con nosotros, en cuanto a la necesidad espiritual del ser humano. Dios diseñó al ser humano para que tuviera esa conexión espiritual, pero como el enemigo vino a querer poner algo ante Dios, ¿verdad? Por eso el orgullo del ser humano lo hace hacer todo este tipo de construcciones, y de pronto hasta el mismo templo allá en Jerusalén, ¿verdad? Y de pronto Jesús hace una aseveración que también, ¿verdad?, a muchos se le pueden hasta, ¿verdad?, alarmar. No es en Jerusalén, no es en este monte, hablando del monte Gerizim, que era donde estaba el templo que usaban los samaritanos. O sea, no es un lugar específico, no es una construcción, como usted le está diciendo, por más grande que sea, por más lindo que lo adornen, y uno ve en diferentes ciudades, ¿verdad?, monumentos ya que hablan de diferentes tipos de creencias, pero no es esa lo que llena el vacío del ser humano, esa necesidad espiritual inherente en el ser humano, y que de verdad ha generado mucha confusión de cómo llenar ese vacío del ser humano.
Exactamente, Roger. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos esto, pues entonces Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, Juan 8, 31 y 32, serán verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de conceptos religiosos, libres de tradiciones, libres de programas que la evolución, que el humanismo, y todos estos ismos y todas estas filosofías humanas. Por eso dice Colosenses 2:8, cuidado con filosofías, ideas que vienen de los hombres y no vienen de la palabra de Dios. De ahí viene la confusión. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis 17, encontramos, pues, como lo acabábamos de decir, un sistema religioso reflejado, representado por una mujer montada sobre una bestia. Esta mujer, dice la Biblia, que es el sistema religioso, la bestia es el anticristo, que va a tener un jinete arriba de un caballo. ¿Quién dirige al caballo? Pues el jinete, ¿verdad? El que lo monta. Entonces, de alguna forma, el sistema religioso va a dirigir los primeros años del anticristo, su gobierno, por el ejercicio tremendo y la influencia tanto espiritual como política y económica que va a tener este sistema religioso. Después, dice la Biblia aquí mismo en el capítulo 17, en el versículo 15, me dijo las aguas, porque la Biblia nos interpreta quién es la mujer y quién es la bestia. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que este sistema religioso está controlando casi al mundo entero con las religiones. A través de la religión es muy fácil controlar al ser humano. Y dice el versículo 16, y los 10 cuernos, o sea, los 10 cuernos ya hemos visto en otros estudios que representan la última confederación del Mediterráneo, o la última confederación de 10 naciones, 5 al Medio Oriente y 5 de Europa, que se van a unir en un G10 y formarán al principio el gobierno que el anticristo, después ellos le van a entregar el poder al anticristo. Entonces primero viene la formación de 10 naciones, hasta que estas 10 naciones no se unan, el Oriente con Europa, no podemos hablar del anticristo, ni tampoco de la marca de la bestia, porque primero tiene que formarse este gobierno de 10 naciones que representan los 10 cuernos de la bestia, versículo 16. Los 10 cuernos aborrecerán a la ramera, o sea, al sistema religioso, o sea, el gobierno del anticristo se va a dar cuenta que el sistema religioso que va a tener su base en el Vaticano va a ser demasiado peligroso. Ya los ayudó durante 3 años y medio, pero ya tiene una influencia tan grande que van a tener que deshacerse de este sistema o de la ramera para que el anticristo pueda establecer su propia religión en los últimos 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Entonces, dice la Biblia que van a aborrecer a la ramera, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora, ¿quién es este sistema religioso? No podemos estar especulando, pues yo creo que va a estar en Arabia Saudita, o yo creo que va a ser alguna ciudad en California, o en Washington, etcétera, etcétera. La Biblia nos deja completamente clarificando cuál es el pensamiento que Dios quiere infundir en nuestra alma. Y lo dice el versículo 18, la mujer que has visto, y aquí se acaban todas las especulaciones. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este sistema religioso? Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Se acabó. No tenemos que espiritualizar ni hacer metáforas de algo que no está en la Biblia. ¿Qué ciudad en los tiempos de Juan, hace 2000 años, gobernaba el mundo conocido? La ciudad de Roma. Claro que el Vaticano entró, ¿verdad?, hasta el siglo XX con el Pacto de Letrán de Benito Mussolini, cuando se estableció la ciudad del Vaticano y se le adjudicó al Vaticano poder político, poder económico, poder comercial. Es el estado más chiquito, más pequeño de todos los estados del mundo, pero es el estado con más influencia que tuvo durante casi 18 siglos en Europa, mandando a los reyes, a los príncipes, que nadie podía comprar ni hacer nada sin la autorización del papado. Así que estamos nosotros ante un sistema religioso que va a renovarse, va a volver otra vez a vivir con mucha más fuerza que la que ha tenido en todos estos 18 siglos antes de que el anticristo surja, que se llamará la gran ramera. Ahora, otra cosa que es muy importante es por qué se le llama ramera, ¿verdad? Bueno, tú no le puedes llamar a una ramera
a una mujer que no es tu esposa, ¿verdad? Para que tú le llames ramera a alguien es porque una persona ha cometido fornicación o adulterio con alguien que ya pertenecía. Entonces, este sistema religioso no puede ser ningún otro sistema religioso más que aquel sistema religioso que ha traicionado el cristianismo. O sea, en el Antiguo Testamento se le llamaba ramera a Israel, porque se vendió a las naciones y traicionó al Dios para darle lugar de que no debían adorar a ningún Dios más que a Él. Y en el Nuevo Testamento encontramos también el mismo precepto. Cuando Dios habla de una fornicación espiritual, es porque alguien está traicionando a Cristo o apostatando y alejándose de aquel que fue su Salvador. Entonces, forzosamente, tiene que ser una rama del cristianismo a quien se le adjudique el nombre de ramera, porque ha traicionado los principios de la Biblia. No se le puede llamar al Islam, no se le puede llamar al budismo, no se le puede llamar al hinduismo. Tiene que ser forzosamente algo dentro del cristianismo que se ha vuelto en contra de Dios y que ha pervertido completamente la palabra de Dios. Y estos son los primeros 3 años y medio, Pastor Alducin, conforme usted lo está explicando aquí, y luego se forman la visión de los 10 cuernos, para ver si lo estoy interpretando bien, si lo estoy llevando el hilo de todo lo que usted nos está compartiendo, Pastor Alducin. A la mitad, estos 10 cuernos se manifiestan, estas 10 naciones se manifiestan a la mitad para hacer a un lado a la Babilonia religiosa, como usted le llama, Pastor Alducin, para que empiece a surgir, ¿verdad?, la Babilonia comercial. A ver cómo voy interpretando el tema. Perfectamente bien, Roger. Así es exactamente. Y lo comprobamos también, por ejemplo, en el capítulo 18, que ya inicia la Babilonia comercial. Veamos cómo comienza la descripción para que veamos que son 2 ciudades completamente diferentes, 2 movimientos, porque hay muchos que han dicho que la Babilonia religiosa y la comercial es lo mismo, y es completamente una grandísima equivocación. Dice el capítulo 18, después de esto, o sea, ¿después de qué? Pues está hablando de lo que estaba anterior, que es la Babilonia religiosa. O sea, después de la Babilonia religiosa, dándonos a entender que son completamente diferentes. Vi a otro ángel. Es otro ángel el que anuncia lo de la Babilonia comercial, diferente al ángel que anunció la Babilonia religiosa. O sea, no fue el mismo ángel de las 2 Babilonias, mostrándonos otra vez que son diferentes. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación o jaula de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto no puede ser espiritual, no puede ser una metáfora, porque claramente nos habla también que Babilonia va a ser una ciudad que va a caer. Y lo vemos en el capítulo 14, o sea, que como dice, ha caído Babilonia. Esto no puede ser algo, no lo podemos espiritualizar, como lo dice el amilanismo, ¿verdad? Que es una de las ramas del cristianismo, que todo lo alegorizan y todo lo espiritualizan y sacan completamente de contexto la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 14, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Versículo 13 que decía, oí la voz que desde el cielo, bienaventurados los que mueren en Cristo, porque ellos realmente han descansado de sus obras. Y en el capítulo 16 se describe que la destrucción de la Babilonia comercial será a través de un terremoto. La Babilonia religiosa que vimos que va a ser quemada por el gobierno del anticristo. Así que otra vez estas 2 ciudades son muy diferentes, ocupando la primera, los primeros 3 años de la tribulación, y la segunda, los segundos 3 años y medio de la tribulación. ¿Y cómo lo vemos? Por cómo van a acabar. Una por el terremoto, la Babilonia comercial, y la Babilonia religiosa quemada por el gobierno del anticristo. Y lo dice el capítulo 16 del Apocalipsis. Versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto no se puede espiritualizar, por favor. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad y las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Las islas huyeron,
los montes desaparecieron y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo con el peso de un talento, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿dónde lo podemos ubicar? Al final de la gran tribulación, el antecedente de la segunda venida de Cristo. Está completamente antes de que Jesucristo venga a establecer su reino milenial. Cuando las islas ya desaparecieron, los montes desaparecieron, esto no va a suceder más que al final de la tribulación con el juicio de las copas. Y ahí será cuando termine la gran ciudad comercial. En otras palabras, la Biblia nos dice, hermanos en Cristo, que el mundo se dirige al comercio. Va a haber una gran ambición por el dinero antes de que Cristo venga. Una ambición desmedida, y Cristo nos lo advirtió. Tú no puedes servir a Mamón, que es el dinero, o a Dios. Tenemos que escoger a quién servimos. Esto es importante. El dinero no es malo, porque el dinero se necesita en todo lo que hacemos. Una iglesia necesita pagar la luz, pagar a los pastores, a los misioneros, pero la ambición por el dinero es lo que hunde a los hombres en eterna perdición, y a personas que se van a arrepentir de haber robado, de haber cometido fraude, de haber tratado de obtener más dinero del que Dios quería darte. Entonces, cuando el mundo llega a este punto, es a través del comercio. ¿No es increíble que el sistema comercial al que el mundo va a llegar se ha descrito en el capítulo 5 de Santiago, enfocándose Santiago a los últimos días, el juicio de Dios contra quienes? Santiago 5, vamos ahora ricos, lloren y huyen por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, etcétera, etcétera. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, las cuales por engaño no les ha sido pagado. Vemos que viene una explotación final del hombre por el hombre, y lo vemos en todas las fábricas, en las empresas, en los negocios, donde no se les paga lo que corresponde a los seres humanos. Y esta es la forma en la que reacciona el wokismo famoso, porque ahora, ¿verdad?, tú eres una persona que te han explotado, que te han hecho esto, que tú eres pobre, son los ricos los culpables, etcétera, etcétera. Y todo esto el diablo lo agarra para poder dislocar completamente la realidad y confundirnos más de lo que nos encontramos. Entonces el mundo se dirige a un comercio desmedido, ambicioso, degradado, completamente antimoral, porque a través del dinero pueden muchas personas, como dice el dicho, vender, ¿verdad?, hasta su propia familia. Usted menciona aquí, Pastor Alducin, en el documento también porque me imagino que para que esto suceda, y hablando de un poder comercial, también tiene que ejercerse control sobre ¿verdad?, ya sea a través del dinero, o sea de forma electrónica, o sea lo que sea. Y usted menciona cómo los comerciantes y mercaderes del mundo ya no pueden comerciar, ya, ¿verdad?, con base en lo que estamos viendo en Apocalipsis 18, ya se va a ejercer control al punto que ya no es hacia la libre, ¿verdad? Tiene que haber algo que los esté manipulando o sosteniendo. ¿Y cómo va a caer esto? Claro, el fundador de la banca, Rothschild, dijo, ¿verdad?, hace varios siglos, el que tiene el dinero tiene el poder. Y esto, o sea, si quieres rastrear a alguien, rastréalo por el dinero y vas a llegar a cualquier persona que tú estés buscando. Esto es un dicho muy popular y muy cierto también. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo actualmente, por ejemplo, el presidente Trump, ¿verdad?, que es multimillonario. Repito, el ser rico no es pecado, el pecado es amar tus posesiones o guardar más de lo que Dios te ha dado. Ese es el pecado, no el tener ni acumular riquezas, sino el acumular más de lo debido, lo que Dios te ha dado. Entonces vemos que va al Medio Oriente con los magnates, los sheiks, ¿verdad?, que son multitrillonarios en Arabia Saudita, para hacer negocios y para tratar de que a través del dinero pueda Estados Unidos levantarse y cubrir la deuda externa de más de ya 35 trillones de dólares que tiene. Entonces hay una guerra económica. China, vemos ahorita, que se convierte en el siglo XXI en la nación más poderosa económicamente del comercio. Estados Unidos dice, no, tú no puedes llegar a este nivel porque nos estás desbancando a nosotros, y viene un conflicto entre Estados Unidos y la China. Todo el problema actualmente en el mundo es intereses económicos. Escúchalo muy bien. Intereses, todo se mueve a través de intereses económicos e intereses políticos. Todo se mueve a través de estos dos intereses, y así es como el mundo va a culminar.
a través de una confusión religiosa y de una confusión comercial. Y va a ser destruida entonces, Pastor Alducin, como lo vimos con la primera, la religiosa, la comercial también va a ser destruida, y esto será al final de la 7ª semana, al final de estos 7 años, o sea, ya la segunda parte de los últimos 3 años y medio. Exactamente, la destrucción de la Babilonia religiosa será a la mitad de la tribulación, la destrucción de la ciudad comercial va a ser, y es importante también que esto no lo hemos mencionado, ¿qué ubicación va a tener la Babilonia comercial? En la tierra de Sinar. Esto lo encontramos en 3 capítulos de la Biblia, si los quieres apuntar, porque ya no tenemos tanto tiempo. En Zacarías capítulo 5, versículos del 5 al 11, se escribe claramente cómo va a ser trasladado el poder del comercio, representado por un efa, que era la medida del comercio en aquel tiempo por Israel, a la tierra de Sinar. El Espíritu Santo no nos quiere dejar confundidos respecto a las ubicaciones geográficas de los eventos donde van a suceder. En el capítulo 5 de Zacarías, del 5 al 11, se ve el traslado del poder comercial a la tierra de Sinar. O sea, de Wall Street al Medio Oriente se cambiará el centro del comercio internacional. Y en los capítulos 50 y 51 del libro de Jeremías, que son paralelos a Apocalipsis capítulo 18. Jeremías 50 y 51 describe todo lo que es la ciudad comercial, cómo va a ser atacada, que es exactamente unida al capítulo 18 del Apocalipsis. Entonces, esto va a ser construido en el Medio Oriente. Y nos sorprendemos porque hace algunas semanas el presidente Trump, estando en Arabia Saudita, dijo, ya vamos a dejarnos de guerras, vamos a hacer del Medio Oriente un mercado. Cuando yo oí la palabra mercado, hasta se me puso la piel chinita, porque me recordé con qué rapidez nos estamos acercando a la culminación de las profecías bíblicas. Vamos a hacer del Medio Oriente un mercado, que esto fue escrito hace más de 2500 años en las Sagradas Escrituras. Wow. Recordar entonces que este documento usted lo puede descargar totalmente gratis, nos quedan unos 10 minutos y hay mucha gente haciendo preguntas, Pastor Alducin, y lo puede descargar en el WhatsApp de enlace y tener este programa, como digo, está siendo grabado y a partir de mañana lo podrá ver una y otra vez, analizar estos textos, porque si algo tiene el doctor Alducin es que todo lo coteja aquí bíblicamente para que usted también pueda valorar todo lo que él está dando y compartir estos estudios, ¿verdad? Pastor Alducin, aquí pregunta Manuel Merelo a través del YouTube. Dice, ¿verdad que la iglesia no ha reemplazado a Israel? Pregunta él. De ninguna manera, ¿verdad? Esto se llama la teología del reemplazo. Esto es un escándalo, es una barbaridad. La iglesia es una entidad que no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia tuvo su inicio 50 días después de la muerte de Cristo en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Exactamente 50 días cuando Israel salió de Egipto, en el monte Sinaí, les entregó Dios la ley. Y 50 días después de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo viene y funda el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo de Cristo que no existía en el Antiguo Testamento. El programa de Dios para Israel no lo ha hecho a un lado, está hecho a un lado ahorita temporalmente cuando rechazaron al Mesías, pero ahora que la iglesia sea sacada del mundo, todo el libro del Apocalipsis es un libro del Antiguo Testamento. Tenemos más de 150 citas del Antiguo Testamento en el libro del Apocalipsis, dándonos a entender Dios que con los 144,000 que van a predicar el Evangelio, van a tomar el lugar de la iglesia. Así que la iglesia es un cuerpo, el Estado de Israel es otra función que Dios determinó para que pudiera culminar en su segunda venida. La tribulación tiene ese propósito, purificar al pueblo de Israel, al pueblo judío verdadero, porque no es judío el que desciende únicamente, genéticamente, de Abraham, Isaac y Jacob, sino aquel que tiene realmente a Yeshua en su corazón. Romanos 2, 28 y 29. Dice aquí, ahora que usted mencionaba, ¿verdad? Lo de hacer mercado allá, ¿verdad? Porque Auristela de Colombia pregunta también, dice, ¿cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? ¿Qué señales hay? Nos acabaríamos aquí 5 horas para poder terminar con esta pregunta, ¿verdad? Pero mira, el punto de partida fue en 1948, 14 de mayo del 48, cuando Israel regresa a la tierra, culminando profecías que se tenían que cumplir en Deuteronomio, en el libro del Levítico, en el libro del Éxodo, donde Dios a todos los profetas les dijo, a través de Moisés y de otros más, que cuando Israel se encontrara completamente abandonado y que pareciera que ya terminó Dios con ellos, Dios los volvería a reunir
y está el capítulo 37 de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, que explica claramente de qué forma, al final dice la Biblia, los huesos son la casa de Israel. Así que Israel en el 48 nos muestra a Dios que ha vuelto otra vez a resurgir y que ahorita, aunque no se han convertido y surgieron nacionalmente como una nación nada más, se van a convertir en el tiempo de la tribulación, y este es el propósito de la tribulación. Daniel 9, 24 al 27. Daniel, quiero que escuche, le dice el ángel Gabriel, esta profecía es para tu pueblo y para la ciudad de Jerusalén, no para la iglesia. La semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación, no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Y vemos cantidad de pruebas y cantidad de evidencias de que nos encontramos realmente en los últimos tiempos. Y pues con la explicación que acabamos de dar de Babilonia religiosa y comercial, es más que suficiente para demostrarnos que estamos precisamente en los últimos días. Tal vez yo le puedo recomendar a doña Auristela de Colombia y a todos aquellos que estén interesados en ampliar un poquito más el conocimiento de esto. Justamente el pastor Armando Alducin ha escrito un libro que usted lo puede comprar a través de la plataforma Enlace Plus, que se llama El Final de los Tiempos. Un libro que usted puede tener ahí, es la forma digital. Ese es en forma digital, es muy fácil, ¿verdad? Que usted pueda ingresar. Recuerde que la plataforma es totalmente gratuita, tanto para Android como para iOS, pero hay material como este que de una manera muy fácil usted puede adquirir, así que usted puede ingresar ahí, ver el costo que tiene, y usted puede entonces adquirir también. Y ahí el pastor Alducin amplía mucho acerca de todo este tema del final de los tiempos para que pueda ampliar más conocimiento al respecto. Pastor Alducin, dice Emily Rangel a través del YouTube, dice, en la segunda venida de Cristo, ¿qué va a hacer Dios con los demonios? ¿Los destruye o los encarcela? ¿Qué va a hacer con ellos? Sí, van a ser arrojados al abismo, igual que el falso profeta, e igual que Satanás. Pero al final, dice Apocalipsis capítulo 20, serán desatados otra vez, y iniciarán una rebelión, y finalmente su destino es el lago de fuego. Ok, pregunta también aquí Martín desde Ecuador. ¿Por qué es importante estudiar y saber interpretar el tema del libro del Apocalipsis? Bueno, es importante, ¿verdad?, para que podamos nosotros comprender que es un libro que nos da una esperanza maravillosa. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, o sea, Dios nos describe, nos tiene que decir la verdad, se viene sobre el mundo, pero no es para asustarnos, es para decirnos, al principio del Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, bienaventurados, dichosos los que leen y conocen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es una bienaventuranza que se nos da a los que estudiamos el Apocalipsis. Dichosos los que conocen, ¿por qué? Porque tenemos tiempo de prepararnos. No nos dio las profecías para asustarnos, como me han dicho. Al contrario, es para mostrarnos, el tiempo se acerca, viene el Señor, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede venir la muerte sobre tu vida, sobre mi vida, y hay de aquellos que la muerte los agarra o no preparados, porque van a lamentarse por toda la eternidad. Entonces, conocer el Apocalipsis es conocer la realidad de lo que viene del mundo, prepararnos, conocer que realmente está sucediendo, para que podamos tener la esperanza también de que Jesucristo dijo, si yo vivo, tú también vas